Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Qué gusto poder estar con usted hoy, y para empezar esta prédica yo quiero que mire este video de un ladrón de billeteras que tiene un arrepentimiento en su corazón después de darse cuenta que hay una cámara que lo está filmando. Todos podemos obedecer cuando nos están filmando, ¿verdad? Pero cuando no están las cámaras ahí, es otra historia. Yo no sé si usted alguna vez ha dejado a sus hijos pequeños o dejó a sus hijos pequeños por un rato solos y usted se fue a hacer un mandado y ahí se convirtió eso en la ley de la selva. Todos contra todos, se dijeron cosas, se pegaron entre ellos, rompieron cosas. Porque cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y cuando usted mira a esos hijos y regresa, mira que la naturaleza pecaminosa estuvo ahí en su máxima expresión. Y usted recibe quejas: no, es que me dijo tal cosa, no, es que él fue, no, es que el jarrón ese, mi hermano lo rompió. Y usted tiene que empezar a ver qué pasa. ¿Sabe? El desafío que tenemos como padres es que nuestros hijos nos hagan caso. Sí, tal vez cuando estamos nosotros, pero el desafío completo es que nuestros hijos nos hagan caso cuando no estamos ahí con ellos. Hemos estado estudiando la carta de los Filipenses. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe la carta a los Filipenses? Estaba preso, no estaba con ellos, estaba ausente. Y sabe una cosa, la carta de los Filipenses, uno de los motivos por la que es escrita es porque habían mandado una ofrenda a los filipenses a Pablo por medio de Epafrodito, y él escribe para darles el agradecimiento. Pero no solo la ofrenda le había llegado a Pablo de los filipenses, sino que le habían llegado las noticias de cómo era la iglesia en su ausencia. Hemos estado estudiando esta carta, hoy vamos a seguir viendo unos versículos y vamos a ver cómo era la iglesia de los filipenses en la ausencia de Pablo. Pablo escribe unos versículos acerca de eso. Si usted me puede acompañar por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Entonces vemos que bajo el contexto de una felicitación, porque Pablo les manda felicitar y les dice que deben de procurar su salvación con temor y temblor.
Veámoslo en los versículos 12 y 13. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Así que mis queridos hermanos, lo primero que encontramos en estos versículos es que Pablo tiene una estrecha relación con los filipenses. Los filipenses estaban en el corazón de Pablo, tal vez era la iglesia que más cerca estaba en el corazón de Pablo. Habían mandado una ofrenda y anteriormente también Pablo los apreciaba y manda esta carta, le repito, en agradecimiento. Mis queridos hermanos, esa frase nos denota una gran relación entre Pablo y ellos. Puede traducirse también amados. Había un amor, había un afecto entrañable entre Pablo y los filipenses. Mis queridos hermanos, yo sé que han obedecido y ahora aún más en mi ausencia. Pablo los manda a felicitar y manda a reconocer, y el comportamiento de la iglesia de Pablo era esta, o la de Filipenses era esta, que con la presencia de Pablo ellos obedecían, pero con la ausencia de Pablo ellos obedecían aún más, porque Pablo les dice, ustedes han obedecido en mi ausencia, pero aún más, mucho más, su obediencia ha sido mayor en mi ausencia. Era una iglesia que estaba comprometida. Era una iglesia que estaba, no importaba que Pablo estuviera, era una iglesia que estaba haciendo lo que Pablo les había enseñado. Estaban siendo obedientes. Ustedes han sido obedientes en mi presencia, pero ahora aún más en mi ausencia. Y Pablo les dice, procuren su salvación con temor y temblor. Y pareciera que Pablo está dándoles una amenaza de que pudieran perder su salvación o de que tuvieran que hacer algo por alcanzar la salvación. Pero realmente el pasaje no nos dice eso. El pasaje lo que nos está diciendo es que ellos, después de haber sido salvados, deben de vivir como verdaderos cristianos. ¿Sabe? La salvación no la podemos otorgar o no la podemos conseguir. Usted y yo, esa no la otorga Dios. Efesios 2:8 dice que porque por eso ustedes han sido salvados, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no por ustedes, sino que es un regalo de Dios. Usted y yo nunca podemos alcanzar la salvación, esa no la regala Dios. Nuestros méritos no alcanzarían para poder tocar el corazón de Dios. Entonces Pablo les está diciendo, procuren su salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la salvación tiene que haber un cambio en nosotros, y ese es el proceso de la santificación. ¿Sabe? La salvación es un regalo de Dios. La justicia es obra de Dios. Nos declara justos. Una sola vez murió por nosotros, pero cuando pasamos de muerte a vida hay un proceso que se llama santificación, que eso es nuestro y de Dios. Es una cooperación de nosotros con Dios. No solo de nosotros con Dios. Eso se está refiriendo Pablo. Procuren su salvación con temor y temblor. No es cosa nuestra. Y lo confirma en el versículo 13. Porque dice, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. Confirma de que la salvación no es porque nosotros la alcancemos o porque nosotros la logremos obtener. Es porque Él produce en ustedes el querer como el hacer. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Quiero que mire unos pasajes donde podemos ver esto también. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque todos los que son ¿qué? Guiados. Es Dios el que nos guía. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Gálatas 5:18. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia.
borracheras, orgías y otras cosas parecidas, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Nos damos cuenta que somos guiados. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Colosenses 1:27. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. ¿Cuál es el poder que obra en mí? El de Cristo. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. No es nosotros. ¿Sabe? Una de las comidas favoritas mías, de las que más me gusta, son pan con queso. Si usted me pregunta, Jorge, ¿usted sabe cocinar? Yo le digo sí. ¿Y qué cocina? Pan con queso. Porque es bien sencillo, ¿verdad usted? Y puedo comer cualquier pan sándwich, cualquier pan, cualquier queso. Y me gusta el queso, el pan con queso derretido. Y la manera más sencilla de hacerlo en mi casa es, hay un hornito convencional así, con unas resistencias. Usted conoce ese horno, que usted le da, es tan fácil que usted le da vuelta a la perilla. Y a los 2-3 minutos pasa el tiempo y ¡ping!, le avisa que ya está el pan. Y me gusta poner ese pan con ese queso, y me gusta llegar cuando ¡ping!, suena, sacar el pan con queso, el pan tostado y el quesito derretido y comérmelo y que me chorree. Y ahí le va la receta del día. Póngale de vez en cuando un poquito de jalea de fresa a ese pan con queso derretido. Mire. Pero me ha pasado en algunas ocasiones, con mucha hambre, que llego, meto mi pan con queso, le doy la vuelta a la perilla, me voy a hacer algo y nunca, ¡ping!, hasta que la tripa me aprieta. Digo, mi pan con queso ya se quemó. Cuando voy, miro que el pan no está ni tostado y el queso no está ni derretido, y el horno nunca prendió. Y entonces digo, se arruinó el horno. Y cuando empiezo a ver bien qué es lo que pasó, miro que está desconectado. Alguien me desconectó el horno. Y entonces ese pan con queso nunca se va a derretir, porque no está conectado hasta que vengo y lo conecto. Usted y yo como cristianos somos como ese horno. ¿Sabe una cosa? No vamos a funcionar, no vamos a hacer lo que estamos llamados a hacer hasta que no estemos conectados a Dios. Porque es Dios el que nos da la capacidad para hacer las cosas. Él es el que produce el hacer como el querer. Encontré este poema de Isaías Corde que habla acerca de esto. Y este poema dice así: no es que yo te hubiese escogido a ti, pues, Señor, eso posible nunca sería. Si tú no me hubieses escogido a mí, mi corazón aún te rechazaría. Desde la eternidad por ti yo fui ordenado. Me liberas y me quitas la escoria. Rompes mis cadenas y me quitas mi pecado, para que al vivir yo viva para tu gloria. Porque Él es el que produce el hacer como el querer. Él es el que produce el querer como el hacer. Pero Pablo los felicita. Y no solo los felicita, sigue su carta
y les dice algo muy importante. ¿Cómo debe de seguir siendo su comportamiento? Si me acompaña Filipenses 2:14. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Mire lo que les dice Pablo: háganlo todo sin quejas ni contiendas. Y háganlo, cuando Pablo les escribe háganlo, por favor subraya ese háganlo, porque Pablo no les está dando una opción. Ese verbo háganlo lleva una connotación que es una orden. No les está preguntando si se les antoja, o cuando quieran, o si quieren. No, les está diciendo háganlo. Todo lo que hagan, háganlo sin quejas ni contiendas. Y quiero darles unas definiciones. Quejas, porque Pablo nos está hablando a nosotros, y la Biblia nos está hablando a nosotros, que debemos hacerlo todo sin quejas ni contiendas. Queja, expresión de disgusto, disconformidad o enfado. Lo opuesto a la queja es estar contento y satisfecho. Se los vuelvo a decir: expresión de disgusto, disconformidad o enfado. Lo opuesto a la queja es estar contento o satisfecho. Contienda. ¿Qué es una contienda? Es una guerra, batalla, discusión, debate. Lo opuesto a la contienda es la paz, el acuerdo, la concordia. Entonces Pablo les dice: no hagan nada que lleve quejas y contiendas. Todo lo que hagan, háganlo sin quejas y contiendas. Y no está diciendo algunas cosas o las que les gusta, o tal vez el 80%. Todo háganlo casi sin quejas y contiendas, con un poquito pues de quejas. No, hagan todo lo que usted hace sin queja ni contienda. Cuando usted pide sus huevitos revueltos y dice sin cebolla, usted no quiere que lleve pero ni una pizca de cebolla. Todo lo que hagan, háganlo sin quejas ni contiendas. Y muchas veces estamos quejándonos y quejándonos y quejándonos. ¿Conoce usted a alguien que se queja constantemente? Tal vez lo vio en el espejo. Y contiendas. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Pablo les dice todo lo que hagan, háganlo sin quejas ni contiendas? Para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa. Para que sean intachables y puros. Intachables y puros. Usted y yo no somos intachables. Usted y yo somos pecadores que tenemos tacha. Pero cuando Jesucristo cambia nuestra vida, perdona nuestros pecados, nos hace unas personas que ahora, como le digo, en ese proceso de santificación debemos de dejar las cosas que tenemos que dejar. Y Pablo le está diciendo: háganlo todo sin quejas y contiendas. Dejen de estarse quejando, dejen de estar contendiendo, vivan en paz y contentos. ¿Para qué? Sean intachables y puros. Cuando la gente ve que usted no se está quejando ni está contendiendo, usted está demostrando una pureza y está demostrando ser intachable. Esa pureza refiere a que hace referencia a los metales puros que los mezclaban y los adulteraban con otra cosa. Entonces les está diciendo: cuando ustedes dejen de quejarse y dejen de contender, ustedes van a ser intachables y puros. Hijos de Dios sin culpa, dice después. Usted y yo éramos culpables, usted y yo éramos pecadores, usted y yo éramos enemigos de Dios, que estábamos alejados de su presencia, no nos podíamos acercar a Él. Pero Él vino, el juez, pagó por nuestros pecados y nos declaró inocentes. Ya no somos culpables. Por eso dice: cuando ustedes dejan de contender y dejan de estarse quejando, demuestran que son puros, intachables y que son hijos de Dios sin culpa. ¿Quiénes aquí han sido perdonados por Dios y ahora ya no tenemos esa culpa?
Y Pablo le sigue diciendo, ok, ustedes van a ser intachables, puros, hijos de Dios, sin culpa, en una generación perversa y torcida, les dice Pablo. En medio de una generación perversa y torcida. Y Pablo usa estas palabras de Moisés, de una canción que había escrito Moisés en Deuteronomio 32:5. Dice, actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos, ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa, torcida y perversa. Y Pablo usa estas palabras. Y ¿saben una cosa? Pablo quiere que estemos en medio de una generación perversa y torcida, depravada, demostrando que estamos puros, que ya no tenemos culpa. Y lo que pasa en el ser humano es que cuando un ser humano se aleja de Dios y deja de reconocer a Dios como lo más importante, cuando deja de reconocer que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para perdonar nuestros pecados y que necesitamos un cambio de vida, es fácil que pongamos otra cosa como Dios. Cuando el ser humano hace eso, es muy fácil que otro Dios se convierta en lo más principal. Y generalmente ese Dios que el ser humano pone es el yo. Y nos regimos por cuestiones humanistas. Una generación perversa y torcida, guiada por el yo, llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y usted y yo estamos viviendo hoy en día en una generación donde se le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Una generación perversa y torcida. Y seguramente en esa generación perversa y torcida está llena de quejas y de contiendas. Usted mira que muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en sociedad es por la queja y la contienda. Todo el mundo se queja de todo y todo el mundo quiere pelear contra todo el mundo y quiere la razón y quiere salir en caballo blanco. Pablo les dice, déjense o todo háganlo sin quejas ni contiendas, para que sean puros e intachables, como hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación perversa y torcida. ¿Y qué es lo que debemos de hacer en medio de esa generación perversa y torcida? Pablo, ¿qué les dice a los filipenses? Siempre en el versículo 15. En medio de una generación torcida y depravada, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿Saben? En medio de esta situación que estamos viviendo, de esta generación o de este momento, de este mundo que estamos viviendo donde está perverso y torcido, debemos de ser luz. En medio de esa oscuridad debemos de ser luz. Ustedes deben de brillar como estrellas en el firmamento, dice Pablo. Y obviamente el contexto en el que escribe Pablo no es el mismo que ahorita. Hoy es difícil ver una noche estrellada, una noche en las estrellas. Hoy por la tecnología, por la luz, no es fácil. Pero tal vez usted se puede ir al campo o se puede ir al puerto y usted va a ver una noche llena de estrellas, donde las luces están brillando. Y eso es lo que Pablo dice: en medio de una generación perversa y torcida, ustedes deben de brillar como estrellas en el firmamento. En medio de esa oscuridad, en medio tal vez de la universidad, del trabajo, del colegio donde usted está, en medio de esa oscuridad y de esa generación perversa y torcida, usted debe de brillar constantemente. Cuando salí del colegio decidí estudiar agronomía. Y estudié, y una de las clases que tuve que llevar era entomología. Entomología, el estudio de todos los insectos. Y fue una de las clases que más me gustó. ¿Sabe por qué? Porque tenía que hacer una colección de insectos. Y entonces fue una experiencia muy interesante. Había que conseguir alrededor de 50 o más insectos de diferentes especies. Y el tema era que a más raro el bicho, más puntos. O a más grande el bicho, más puntos. Entonces uno tenía que esforzarse, porque lo fácil hubiera sido: ponemos ahí 50 cucarachas, ¿verdad usted?
Está fácil conseguir 50 cucarachas, pero había que ir a buscar. Y sabe, generalmente aquí en la ciudad pues son los mismos insectos. Entonces si uno quería llevar algo más raro, tenía que salir. Me recuerdo que estábamos en un retiro en Montesión cazando insectos en los tiempos libres. Me fui a cazar ahí con unos amigos. Iba el pastor Alex, estaba chiquito cuando fuimos a cazar insectos. Y salía a otros lugares. Y habían dos insectos que me llamaban mucho la atención cazar porque eran tal vez los más difíciles. Uno era las mariposas. Mire, cazar una mariposa con una red era un relajo usted. Y habían unas de colores y las más bonitas eran las más difíciles. Pero otro animal que me llamaba la atención cazar, que también era difícil cazar, era uno que solo lo podíamos cazar en la noche: las luciérnagas. Y entonces esperábamos que llegara la noche y empezaban a salir las luciérnagas usted. Y Dios las hizo así para que se encendieran. Y es un espectáculo ver las luciérnagas. Usted sabe que cuando las luciérnagas están haciendo esto, lo que están haciendo es que el macho está llamando a la hembra. Y entonces están coqueteando. Entonces cuando usted mira las luciérnagas ahí, es un amor. Eso es un amor en el aire usted. ¿Verdad? Romance puro ahí, nosotros cazando el romance, rompiendo las citas. El asunto es que usted tenía que ver la luciérnaga, acercarse lo más que pudiera, y cuando se apagara, seguirla apagada. Y entonces la seguíamos apagada y volvía a prender, pero a veces andaba por allá y entonces otra vez por allá, y lográbamos a veces lograrla seguir y cazarla. Era muy difícil porque sus segundos de luz eran muy pocos. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros como cristianos no somos como estrellas en el firmamento, sino que somos como esas luciérnagas, que poquito brillamos y dejamos de brillar. Usted dice: hoy sí voy a salir, ya no voy a decir quejas ni contiendas, ya no voy a pelear, pero mañana otra vez está en quejas y contiendas. Y dice: no, ya no voy a decir quejas y contiendas, y a la semana siguiente se apaga la luz. ¿Sabe? Usted y yo debemos de ser cristianos como estrellas en el firmamento, no porque seamos famosos, como las estrellas en el firmamento que tienen una luz constante. Así que dígale a su vecino: no seas un cristiano luciérnaga. Pablo les dice: brillen en medio de esta generación perversa y torcida. Versículo 16. ¿Para qué? Manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Pablo les estaba diciendo: enfóquense en la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? El evangelio. Pero le dice a Jesús: ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nuestra misión es mantener en alto la palabra. Nuestra misión es vivir la palabra, vivir el evangelio. Y Pablo les dice: así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Pablo lo que quería es que ellos siguieran predicando el evangelio, que ellos siguieran predicando el evangelio. ¿Usted ha llegado a un lugar donde quiere que esté abierto y cuando llega ya está cerrado? Hizo todo lo que tenía que hacer, corrió, dejó de ver cosas para llegar a tiempo, y cuando llega está cerrado. Todo lo que hizo fue en vano. Pablo les está diciendo: brillen como estrellas en el firmamento y levanten en alto la palabra para que yo no corra en vano. Ese era el propósito de Pablo. Y Pablo sabía que aunque él muriera, incluso si Pablo muriera, sería un sacrificio agradable que produce gozo, que debe de ser compartido por ellos y por el mismo Pablo. Filipenses 2:17. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Pablo le estaba metiendo ánimo a la iglesia de los filipenses y les estaba diciendo: aunque yo muera, aunque mi vida sea entregada como sacrificio, alégrense. Y usted sabe que Pablo sufrió
Y Pablo vivió momentos difíciles. Pero Pablo les dice, alégrense. Así que tenemos que entender que el cristiano consagrado a su Creador y que entiende que Dios es el que produce en él tanto el querer como el hacer, entiende estas tres cosas. Entiende que Dios es en él la fuerza y el poder que lo lleva a cumplir su voluntad. No podemos estar desconectados de Dios, es Dios el que nos da el poder. Entiende que todo debe de hacerse sin quejas ni contiendas, viviendo contentos, satisfechos, en paz, siendo encontrados así intachables, puros como hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación perversa y torcida, brillando como estrellas en el firmamento. Y entiende que nuestras vidas pueden llegar a ser derramadas sobre el sacrificio y el servicio de la fe. Entendemos que así como Pablo sufrió porque el Evangelio, muchas veces nos va a tocar sufrir, pero el Evangelio nunca se detiene, nunca. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. Señor, estamos delante de ti queriendo hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, porque hoy reconocemos que es por ti que podemos tener ese cambio de vida. Gracias, Señor. Gracias, porque hoy reconocemos que tú eres el que pone el querer como el hacer. No somos nosotros, no son nuestras habilidades, es tu misericordia, es tu amor que nos alcanzó primero. Señor, hoy estamos delante de ti, pidiéndote perdón si hemos sido personas que nos hemos quejado constantemente y personas que hemos sido contenciosos, personas que hemos estado metidos en contiendas, que hemos provocado contiendas. Levante sus manos y pídale perdón a Dios. Usted sabe su corazón y dígale: Señor, aquí está mi vida, perdóname, yo no quiero quejarme, yo quiero vivir contento, agradecido por lo que tú me das. Tal vez incluso yo me he quejado de ti, Padre, pero hoy yo te pido perdón. Yo te pido perdón y quiero vivir una vida contento, agradecido a ti. Señor, perdónanos si hemos sido contenciosos, si hemos participado en provocar peleas. Señor, ayúdanos a ser agentes de paz. Ayúdanos, Señor, a poder ser encontrados intachables y puros, porque no tenemos quejas ni contiendas. Que la gente pueda ver en nosotros esa diferencia. Señor, que en medio de esta generación perversa, torcida, nosotros podamos brillar como estrellas en el firmamento. Que podamos demostrar tu luz, no la nuestra, no nuestras habilidades, no nuestra gloria, sino que tu gloria, Dios. Que podamos predicar tu palabra, Señor. Si hemos perdido la pasión por evangelizar, por traer a otros a la iglesia, a la célula, por hablar de ti, Señor, perdónanos. Perdónanos y danos esa pasión nuevamente para poder seguir predicando de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que siga con sus ojos cerrados y quiero hacer la pregunta: si hay alguien que nunca le ha dicho a Jesús, entra a mi corazón. Si hay alguien que nunca le ha dicho, Señor, dame esa salvación. Porque usted y yo estamos separados, pero Jesucristo murió por nosotros. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese puente que se había roto, Dios lo restableció mandando a su Hijo unigénito. Éramos enemigos de Dios, pero Él mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para reconciliar al hombre con Dios. Pero la Biblia también nos enseña que debemos de decirle: aquí está mi vida, me arrepiento de mis pecados. Si usted nunca le ha dicho a Jesús, entra a mi corazón, sálvame, me arrepiento de mis pecados, dame esa nueva vida, pero lo quiere hacer hoy, que es la mejor decisión que puede tomar usted en su vida, yo le voy a invitar que me lo indique levantando una de sus dos manos bien en alto. Yo quiero dirigirlo en una oración. Si usted le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, ya no sé qué hacer con ella, quiero un cambio, necesito un cambio, necesito que me salves, necesito que vengas a mí, yo le voy a pedir que levante una de sus dos manos bien en alto, con toda confianza. Yo lo quiero dirigir en una oración. Si usted le quiere decir: Jesús, entra a mi corazón, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Mira una mano levantada de una mujer. Si usted está en el palco y también le quiere decir: Jesús, con toda confianza, levante una de sus dos manos en alto.
Si alguien le quiere decir allá en el palco también, perdona mis pecados, quiero esa nueva vida, con toda confianza levante su mano bien en alto. Si hay alguien más que quiera acompañar a esta mujer valiente, si hay alguien más que le quiere decir, Jesús, te necesito. Sabe, Jesús está para perdonarlo. No importa la calidad y cantidad de pecados que usted ha cometido, Él está para perdonarlo. Él murió por cada uno de esos pecados. Si alguien más le quiere decir, Jesús, aquí está mi vida, levante una de sus dos manos y quiero hacer algo más, con toda confianza. Si usted levantó su mano o tal vez no la levantó, pero quiere decirle, Jesús, entra a mi vida, pase aquí al frente, yo le quiero dirigir en una oración. Con toda confianza, mira un caballero con su mano levantada allá, una mujer con su mano levantada allá también. Si usted le quiere decir, Jesús, entra a mi corazón, pase con toda confianza aquí al frente, yo le quiero dirigir en una oración. Sabe, Él está para rescatarnos, Él está para salvarnos. Él es el verdadero héroe que conquista nuestras vidas y nos rescata. Si usted está en su lugar dudándolo, no lo dude más. Tal vez su corazón late fuerte. Sabe, Jesucristo está para perdonar sus pecados. Quiero dejar unos segundos más. Si hay alguien más que le quiere decir, Jesús, entra a mi corazón. Si usted está en el palco, pase a la baranda, por favor. Si usted le quiere decir, Jesús, entra a mi corazón, con toda confianza, acérquese a la baranda. Él murió por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Él es el único que puede salvarnos y rescatarnos. Quiero dejar unos segundos más. Si usted todavía está dudándolo y cree que Él no puede perdonarlo, créame, Dios puede perdonar sus pecados. Él quiere darle una nueva vida, Él quiere amarle. Usted no fue creado para estar lejos de Él, usted fue creado para estar cerca de Él. Y nadie más va a poder llenar su vida, sino que solo Jesucristo. Quiero dar unos segundos más. Si usted quiere entregar su vida a Jesús, quiero esperar unas personas más que vienen. Si usted en su lugar todavía lo está pensando, dudando, no lo dude más. Jesucristo quiere cambiar su corazón y darle una nueva vida. Él murió por cada uno de nosotros. Y sabe, esto es por lo que hacemos todo lo que hacemos, para que Jesucristo cambie nuestras vidas y perdone nuestros pecados. Ustedes que están aquí al frente, y si usted está en el palco, voy a pedir que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Hoy reconozco que tú me amas más que nadie. Hoy reconozco que tú moriste por mí y que resucitaste por mí. Hoy quiero amarte. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y quiero amarte por el resto de mi vida. Señor, yo te doy gracias por cada una de estas personas que hoy pasan de muerte a vida, porque hoy te reconocen como el Salvador. Gracias porque tú moriste por cada uno de ellos, pero también resucitaste por cada uno de ellos, Señor, porque tú los amas más que nadie, porque tú tienes cuidado de ellos, porque tú los formaste no por casualidad, sino que los formaste para que puedan conocerte a ti y que tú les puedas dar una vida nueva. En el nombre de Jesús, amén y amén.